Criterio. Una entrevista de Mix de Medios. Que aborda frontalmente los problemas de El Salvador con los verdaderos protagonistas y plantea soluciones. Criterios. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, sean todos y cada uno de ustedes nuevamente bienvenidos a su programa Criterios en este 17 de septiembre. Como siempre, usted sabe que es un verdadero placer para nosotros que usted nos pueda acompañar en un nuevo análisis de la realidad nacional. Y es que en esta ocasión vamos a estar abordando el tema del régimen de excepción, pero desde el punto de vista de Movir. Bueno, eso más lo vamos a estar abordando con nuestro invitado especial. Estamos hablando del fundador del movimiento de víctimas del régimen de excepción, Movir, Samuel Ramírez. ¿Qué tal, Samuel? Muy buenas noches. Bueno, buenas noches, Fernando. Gracias a Criterios por este espacio. Y aquí estamos a la orden para poder expresar lo que las víctimas viven a diario con respecto al régimen de excepción. Ya a más de 2 años del régimen de excepción, ¿la percepción de la gente sigue siendo altamente positiva o hay algo que ha cambiado en el entorno? Gracias a las denuncias que hemos hecho como movimiento, como organizaciones defensoras de derechos humanos, que son varias, creo yo que ya la gente que todavía hace un año creía todo lo que decían del régimen, que capturaba pandilleros, que todos eran pandilleros, y que estaban haciendo bien las cosas, creo que ya está cambiando. La denuncia que hemos hecho en las calles, que hemos hecho en los medios, y pues esas organizaciones internacionales como la CIDH, Human Rights y otros organismos que están muy preocupados por lo que pasa en el país, y esos informes que con frecuencia están enviando al mundo, ese reclamo al gobierno de que ya basta de ese régimen, que ya 29 meses, 30 meses, eso ya es inaudito. Esto, lo que pasa en el país, no es una democracia. Entonces, creo que eso ya está calando en la población salvadoreña y sobre todo que ya hay personas que han visto casos de personas inocentes, vecinos, amigos. Creo que eso ha ayudado a que la gente entienda que tenemos la razón. ¿Esto se ha venido percibiendo en las redes sociales o es que hay casos que se han vuelto públicos? Por ejemplo, recuerdo que hubo un muchacho, olvido el nombre, yo creo que usted también tal vez lo habrá conocido, que sale del penal de Izalco y él comienza a decir todo lo que vio en más o menos 8 meses que él estuvo capturado, que vio cómo salían los cadáveres, que vio cómo algunos custodios golpeaban a algunos de los detenidos. ¿Esto ha generado cierta desconfianza en lo que está sucediendo? Sí, yo creo que esos testimonios que son tan duros y de personas que vivieron esa situación como es Fidel Zavala, para mí mi respeto para Zavala, él. Sí, Fidel Zavala, mi respeto porque se está enfrentando al régimen. Mucha gente ha sido capturada después de una denuncia y él está expuesto a que pueda también ser capturado en cualquier momento. Fue acusado de corrupción, de extorsión, de no sé qué, y demostró que es inocente porque le dieron su libertad. Entonces yo creo que eso también a mucha gente la ponen en qué pensar, gente que muy seguidora de este gobierno. Y aparte de eso, pues los muertos que la gente observa, ¿verdad? Bueno, nosotros como Movir tenemos casos emblemáticos como un joven, Alexis, que estaba hospitalizado en el Rosales con cáncer en los pulmones, su familia quería verlo, tenía carta de libertad y ahí estaban los custodios que no permitían que la familia se acercara a él y estaba en una fase muy grave. A ver, tenía carta de libertad y entonces no le daban libertad. ¿Por qué estaban los custodios si tenía carta de libertad? Es que es lo que no entendemos, o sea, pareciera que hoy no vale la decisión de un juez. Entonces, ¿quién es el que manda en este país entonces? Entonces, ¿cómo va a funcionar la justicia si el juez que determina a través de documentos, de arraigos, que la persona es inocente, a la gente paga fianza también para eso, y simplemente para el director de centros penales o para el ministro de Justicia eso no tiene importancia? Entonces, este joven estaba muriéndose y logramos hacer una denuncia pública a Movir y esa denuncia impactó tanto que en 5 días lo tenían libre. Pero murió 6 semanas después, porque los privados de libertad que se enferman no los atienden de inmediato, dejan que se agraven y hasta que ya están en las últimas los llevan a los hospitales. A ver, pero
el cáncer, a ver, antes de que agarraran a ese muchacho, ¿el cáncer se le venía tratando? Él fue capturado sano, porque tenía como 22 años. Un cipote sano y se enfermó en la Capturado cárcel. sano y terminó muriendo de cáncer. De cáncer murió. O sea, eso es lo que, y no hay explicación. Sí, sí. Nosotros pedimos a Medicina Legal que informen las causas, que verifiquen esas condiciones de las cárceles. O sea, hay tanta gente que 2 años sin ser condenados y están expuestos a morir en cualquier momento. Y el gobierno nunca reconoce una muerte. Dice que los muertos son naturales. Para una población tan grande de privados de libertad, pues que hayan muerto 300 es normal. Entonces, una situación bien fría, muy de indiferencia. Y yo creo que la gente eso también se pregunta que por qué tanta negación de lo que pasa en el país. ¿Por qué solo vende un país de turismo, cortinas de humo, espectáculos para tratar de ocultar lo que realmente pasa en El Salvador? Es decir, es cierto parte de lo que se ha venido mencionando en las redes sociales con respecto a que una gran cantidad de personas entran sanas y al final pareciera que tienen una gran diversidad de enfermedades, pero también hay otro criterio y es aquellos que mencionan, mire, pero es que ¿de qué se está quejando? Esto no es nuevo, con régimen o sin régimen, igual hay una gran cantidad de personas que entran sanas, al final terminan enfermando y muriendo, pero esto es algo de todos los días que no tiene que ver con el régimen, dicen algunos. ¿Es eso, ese tipo de discursos al cual ustedes como organización se han tenido que enfrentar? Mire, nosotros estamos agotando todos los espacios aquí en el país, todas las instituciones. Sabemos de los niños que están en la granja de Izalco, que fueron capturados junto a sus mamás, bebecitos recién nacidos, sí, otros que han nacido ahí, y sentido común, cómo van a tener condiciones mínimas para que un bebé pueda crecer junto, con cariño, dentro de la cárcel. Pero ¿no se supone que la ley Nacer con Cariño los protege? Pues no existe, porque ya tenemos casos de 4 bebés que han muerto. 4 bebés que han muerto. Tenemos una niña... ¿Y alguien se ha pronunciado, aparte de ustedes? Claro, Sí, Génesis, una bebé, es un caso emblemático que fue capturada junto a su mamá. Ella creo que tenía como 8 meses y para que supuestamente la mamá no cortara la relación para darle pecho, se la llevaron también a la niña y dijeron que iba a estar bien ahí. Y la abuela pedía a la nieta, ya recuerdo el buscó caso. todos los lugares para que se le entregaran la Conapina y no se le entregaron. Se le entregaron cuando ya estaba en fase terminal, que ya no tenía remedio y murió 2 meses después de que se le entregaron a ella. Una bebé de 14 meses. Otro bebé que murió que era de Cojutepeque en esas mismas condiciones. Otro caso de una muchacha que fue capturado con 8 meses de embarazo. Su hermana alertó a la Fiscalía, a la Procuraduría de los Derechos Humanos, a la Conapina de esa situación y que la mamá, la hermana tenía un parto de alto riesgo y murió el bebé a la hora de nacer. Entonces, yo me pregunto, ¿dónde está la primera dama? ¿Dónde está esa ley Creciendo con Cariño para que realmente responda por qué pasa en esos lugares? Nosotros fuimos a la Conapina, a la directora de la Conapina a decirle que haga su trabajo, que investigue lo que pasa en la granja. Y resulta que no pasó nada, ya hace un año. Entonces fuimos a la Fiscalía a poner una denuncia, un aviso penal en contra de esta directora por actos arbitrarios, por incumplimiento de sus deberes. Porque no creo que le iban a tocar. Y no ha pasado tampoco. nada. No. O sea, nosotros hemos hecho todo difícil en este país. Nosotros, señor presidente, estamos agotando todos los recursos. Ahora, ¿qué hemos hecho ahora? Es recoger todos los arraigos de todas las víctimas que están seguros que son inocentes, los hemos revisado nosotros y se los hemos llevado al comisionado presidencial, Andrés Guzmán. Y el mismo paquete se lo hemos llevado al presidente Nayib Bukele a casa presidencial, para que no tengan excusa de que no tienen denuncia, que nadie les ha comprobado que son inocentes, porque el sistema judicial no funciona, puede ser que esté colapsado o simplemente no lo dejan funcionar porque no le conviene al presidente que se liberen tanta gente que es inocente. Entonces nosotros estamos viendo cómo tocar las puertas oportunas que realmente sí nos van a escuchar. Bueno, y es así como nosotros nos vamos a ir a la primera pausa comercial. No nos cambie, que regresamos en breve.
nuestro compromiso, nuestra pasión, son algunas de las cosas que nos caracterizan como salvadoreños. Farmacia La Buena, la farmacia de todos. Ya en el bloque anterior ya se estaba comentando sobre la muerte de 4 bebés en el contexto del régimen de excepción y desde luego que parte de la población está cuestionando sobre a dónde aplica la ley Nacer con Cariño, es decir, ¿aplica realmente para todos nuestros niños y niñas o hay excepciones? Que cuando los bebés nacen en prisión o se van con sus madres a prisión, la ley para nuestros bebés ya no aplica. Al menos esto es lo que ustedes han podido detectar en estos meses. Y entiendo que no solo bebés. No, hay de todo. Mire, yo creo que las víctimas, por estar ya siendo culpados o relacionados con las pandillas, ya no gozan de ningún derecho. Ya fueron despojados de todas sus garantías y por eso el régimen no hace nada. Aquí hay niños que han quedado también abandonados, que no, el papá está preso, la mamá está presa y ha quedado con algún vecino, con el abuelo. Yo no sé cómo están haciendo para comer. Hay niños que no tienen el mismo rendimiento escolar porque el problema emocional no les permite. Entonces creemos que es una situación insoportable. Aquí hay una impotencia. Vamos a la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, tampoco no hace nada, no escucha a las víctimas. Entonces, bueno, hoy hemos ido a la Fiscalía también a demandar al director de centros penales por actos arbitrarios, también por incumplimiento de deberes y por desacato judicial, porque no acata las cartas de libertad que están dictando los jueces. O sea, es una situación bien grave y eso es lo que queremos pues decirle al mundo, que aquí en el país no se respeta ninguna ley, ningún tratado internacional, las víctimas están solas y las únicas que están acompañando este esfuerzo son Movir y las diferentes ONG que también están muy preocupadas en atención jurídica, atención psicológica y una serie de atención que necesita la gente. Sí. A ver, otra situación es que es cierto, como salvadoreños estamos agradecidos de que el régimen de excepción se haya llevado a la mayor parte de pandillas. Sí, en efecto, hay personas que comentan que todavía hay uno que otro que se está escondiendo por ahí, pero desde luego como salvadoreños se agradece que el régimen de excepción se haya llevado a la mayor parte de pandillas. Sin embargo, entiendo que a través de las redes sociales hay una mayor conciencia en que se está utilizando para amedrentar o amenazar a aquellos que no tienen nada que ver con estructuras criminales. Cada día, Samuel, les siguen llegando a ustedes más comentarios o amenazas que han hecho las autoridades. Todos los días la gente nos manda denuncias de que su hijo fue capturado, bueno, recientemente. O sea, el régimen es vigente porque siguen capturando gente. O sea, si ya no capturaran, simplemente ya no tendría sentido de seguirlo prorrogando. O sea, van a seguir capturando gente, inventando delitos, porque eso que los vinculan con las pandillas o agrupaciones ilícitas no lo pueden comprobar. Esos son los delitos que la Fiscalía ahorita está desesperada porque no puede condenarlos, porque no hay intención del gobierno de liberarlo, sino que es de condenarlo y asegurar de que su trabajo ha sido tan efectivo que ninguno de los capturados es un error. Entonces yo creo que esa es la preocupación, porque son miles de personas inocentes. Yo, sin asegurar un dato específico, pero yo creo que casi la mitad de los capturados son inocentes, porque los que han condenado ya se saben que son pandilleros con letras, ya tienen delitos, homicidios que han cometido, pero los que no pueden condenar son aquellos que no tienen ningún delito. Solamente son señalamientos, denuncias anónimas, o porque un policía se le ocurrió capturarlo, o en casos también por quitarle la novia al joven. Hemos escuchado casos así también. Tenemos un caso de una familia que por quitarle la novia, el muchacho está preso ahorita. Lo digo porque yo he entrevistado a la hermana de él. Es decir, cosas tan absurdas como por celos. Digamos, alguien tiene celos en la colonia y como yo sospecho, entonces yo automáticamente llamo a la policía para que se lo lleven a usted. Yo lo acuso de agrupaciones ilícitas, cuando nada más yo tenía celos de esa persona y se lo llevaron. Es decir, estos casos se han vuelto comunes.
Sí, es que por eso el régimen, el hecho de que no hay una orden de captura, de arresto, significa que cualquiera puede capturar y por eso se resisten a suspender el régimen, porque el régimen les permite violentar, aunque no les permiten violentar tantas las leyes, pero como aquí en el país no hay leyes, aquí no se respeta nada. Ya vimos cómo el presidente es presidente violentando la Constitución. Entonces creemos que aquí el tema es bien grave porque aunque el régimen se pueda eliminar, siempre las violaciones van a continuar. O sea, se tiene que buscar una forma diferente para poder recuperar las libertades, esos derechos, y nosotros estamos pidiendo a la comunidad internacional que actúe, que con acciones más vinculantes, no solamente dando informes. Estamos pidiendo incluso a la comunidad internacional y a los gobiernos que financian proyectos en El Salvador que condicionen esa ayuda al respeto de los derechos humanos, a que se nos devuelvan la garantía de los derechos, porque ahora cualquiera puede ser capturado, le inventan un delito y para que se compruebe que eso era falsa, el delito que se le acusa, eso van a pasar 5 años. Hoy están hablando que una persona puede estar investigada por una media pena. Si la persona va a ser condenada a 40 años, puede pasar 20 años investigándose y simplemente no pasa nada. En este tiempo se muere la gente. ¿Y quién va a pagar por esas muertes? ¿A quién se va a procesar? ¿Quién es el primer culpable de todo eso? No se sabe, aunque lo sabemos, pero por ahorita es difícil creer de que se va a hacer justicia. Ahora, trasladémonos a la situación bajo la cual ustedes, o que ustedes han venido afrontando. Como Movir, ¿han tenido algún éxito o algún avance o caso significativo que ustedes hayan ganado en los últimos meses? ¿Está funcionando el movimiento? Fíjense que nosotros siempre procuramos ver cómo vamos rompiendo el esquema, porque ¿qué dice la gente? Mire, ya la marcha ya no sirven de nada. ¿Para qué vamos a ir a la Asamblea Legislativa si empapelan o no nos reciben? Se está desilusionando la gente. O sea, eso es lo que la gente dice. Pero siempre hay una esperanza. Entonces nosotros, por eso dije hace un momento, fuimos a donde Andrés Guzmán, el comisionado presidencial para los derechos humanos y libertad de expresión, a presentarle a él, porque él dice que no tiene ninguna denuncia documentada de personas inocentes. Entonces le llevamos 77 casos nosotros, todos comprobados, con arraigos de buenos trabajadores, buenos estudiantes, buenos deportistas. A ver, de tantas organizaciones que se han quejado en estos más de 2 años y no tienen ninguna denuncia. No, sí tienen, lo que pasa es que es parte de la misma estrategia de mentir. Sí, claro. Entonces nosotros hicimos esa acción pública diciéndole, señor Guzmán, aquí le entregamos 77 expedientes y lo hicimos ante los medios. Entonces, pues ya nos llamó y nos dijo, mire, ya se están revisando. Y hemos visto respuesta, porque hoy me llaman muchos familiares. Mire, don Samuel me dice, nunca la Procuraduría me había llamado, o el abogado defensor me había llamado para preguntarme del caso. Y antes los ignoraban, ahora como que ya están viendo que la presión internacional es grande, ¿verdad? Y creo que yo creo que la denuncia es un factor determinante en este proceso que estamos viviendo El Salvador. Entonces, estamos tratando, bueno, fuimos a Casa Presidencial a entregarle a Bukele la misma cantidad de documentos. Entonces, estamos esperando que nos resuelva, que analicen esos casos. Ahí van personas con enfermedades terminales, personas con cartas de libertad, que no tienen por qué seguirlos teniendo en la cárcel. Los tienen que liberar de inmediato. Entonces, estamos esperando esa respuesta y si no, pues vamos a tener que seguir con nuestra lucha. Lo fuerte de Movir es la denuncia pública en las calles y tocando puertas de instituciones que no quieren abrirlas de la forma como debe de hacerse. Ustedes han venido presionando, entiendo que desde que poco después que inició el régimen. Entonces, ¿este es el primer acercamiento que ustedes tienen con Casa Presidencial o ya han habido intentos previos? No, nosotros pensamos que todo se iba a arreglar con la Corte Suprema de Justicia, con los habeas corpus, con la PDH, tratando de que ella pudiera hacer informes, pronunciamientos sobre la violación de los derechos humanos, pero como no lo hizo, bueno, hemos ido a hablar hasta con el oficial de las Naciones Unidas aquí en El Salvador, para recordarle a las Naciones Unidas que El Salvador está en un camino que casi parecido a las condiciones que se dieron
para el conflicto armado o social que se dio durante los 80. Las Naciones Unidas tomó como modelo de pacificación El Salvador. Y ahora con todo lo que dice el presidente de que los acuerdos de paz son una farsa, fue un pacto entre partidos, también se lleva de encuentro, se está burlando de las Naciones Unidas. Entonces le hemos dicho, señores, digan algo, pronúnciense, porque ustedes también son parte de esa pacificación en El Salvador. Entonces hemos hablado con relatores de los derechos humanos de las Naciones Unidas en el país, hemos visitado el nuncio apostólico, el representante del Papa, hemos buscado al obispo de San Salvador, Luis Escobar, y no vemos que la gente quiera hacer algo, tienen miedo, o dice que es muy popular, nosotros no podemos hacer nada. Entonces yo creo que están esperando que el pueblo dé la primer pauta. Bueno, es así como nos vamos a quedar en este bloque. Por favor, no nos cambie. Regresamos rápidamente. Y es que ya hace varios meses el presidente de la República, Nayib Bukele, había comentado que en todos los estados, en todas las naciones, siempre hay problemas con respecto a la justicia. ¿Por qué? Porque él estaba mencionando que ya habían salido las primeras personas capturadas del régimen de excepción, que se les había comprobado que no tenían nada que ver con respecto a las pandillas. ¿Y qué? Errores hay en todo el mundo, errores hay en todos los países. Por eso existe la justicia, para intentar comprobar quién sí es inocente y quién no lo es. Pero hay personas que dicen, ok, está bien, es la policía entonces la que se equivocó. Pero cada uno de los elementos de la policía, ¿o es que hay alguien en específico? ¿Y por qué lo menciono? Porque también en los últimos meses se venía hablando que el director nacional de la Policía Nacional Civil estaba implicado en muchos de estos casos. Samuel, ¿es cierto eso? Sí, la verdad que las negligencias pues son el pan de cada día en este país. Nadie hace nada por apegarse a la ley, por hacer las cosas como lo ordena la ley. Aquí pues lo que prevalece es la orden del presidente, y todo el mundo está más preocupado por quedar bien con el presidente y simplemente pues no atender la ley. Yo creo que es un llamado para las autoridades. Esta cosa va a cambiar en el país y ustedes van a tener que ser juzgados por los delitos que han cometido y van a estar solos. Ahí no va a estar el presidente defendiéndolo. Piensen en que ustedes van a pagar, mejor traten de apegarse a la ley. Si van a capturar a alguien, deben de tener pruebas, deben de tener todos los elementos para ir a capturarlo a donde sea, pero no por sospecha, por una llamada anónima. Ya vimos un caso de una señora que fue capturada porque ella denunció a otra señora de que era pandillera solo por quitarle el negocio de las tortillas. Y esta señora que denunciada murió en la cárcel. O sea, ¿hasta dónde hemos llegado? ¿Cómo hay un ejército de informantes? ¿Y esta señora vivirá tranquila? ¿Seguirá echando tortillas con tranquilidad? No, ya la metieron presa. La capturaron porque la encontraron que la denuncia era falsa. Entonces yo digo, bueno, ya se está abriendo la puerta para esas denuncias. Cualquier policía que haya cometido una violación a la ley, que haya capturado a alguien sin cumplir con lo que demanda, simplemente va a pagar. O esos custodios que torturan, que han asesinado gente en las cárceles, van a tener que pagar. Es tiempo de que piensen en su futuro, no se dejen llevar por lo que les dan las órdenes. Entonces yo creo que ese es un llamado. Ahorita me están informando que ayer murió un señor que se llama Jesús Torres, un señor con problemas mentales, estaba en la cárcel, no pudieron darse cuenta que estaba enfermo, aparte de sus problemas mental, también tenía otra enfermedad y murió. Él era originario de Jiquililco, Usulután. Murió ayer. Se lo entregaron como a las 2 de la mañana el cadáver, lo tuvieron que velar solo una sola persona donde lo tenían. Estas son las barbaries que estamos denunciando. A la gente la están liberando muerta en cajas. Y eso no lo vamos a aceptar. Y por eso estamos acá denunciando
al mundo que ponga mucha atención a El Salvador. Ellos pueden hacer mucho. Bueno, yo ahorita, dicho de paso, vengo de una visita a Washington. Ayer regresé, yo no pude estar en la marcha porque me invitaron a un foro donde era hablar sobre los derechos humanos en El Salvador y sobre la democracia. Y mi sorpresa fue ver exfiscales huyendo en Estados Unidos. Llegaron a un panel donde ellos también participaron, que fueron capturados, fueron destituidos por este régimen cuando comenzaron a investigar casos de corrupción de este gobierno. Cuando estaban investigando casos de los gobiernos anteriores, hasta lo felicitaban. Pero cuando ya sintieron que también ya habían llegado a tocar a los funcionarios salvadoreños, pues hay periodistas huyendo del país. Entonces yo creo que es grave, pues, y yo creo que el mundo está muy preocupado por lo que pasa en El Salvador. Y la lucha nuestra es eso, demostrar de que en este país no hay paz, no hay seguridad, porque ahora los violadores de los derechos humanos no son las pandillas, sino que es el régimen. Y en esas reuniones que usted ha tenido, esas personas o estas autoridades, ¿de qué manera tomaron sus comentarios o cuáles son las percepciones que han tenido en estos últimos meses? Pues no, mire, asustados, asombrados, que no, ellos solo conocen la cara bonita de El Salvador, del Subcity, del turismo, llamando a los turistas a viajar al país. Sin embargo, estoy hablando con unas personas colombianas y me dice, yo estuve en El Salvador, fui porque me llamó la atención y dije que se salieron como 5 cuadras del centro histórico, del casco y se dieron cuenta, ahí están las calles llenas de baches, no hay luz eléctrica, las champas de lámina, la orilla de la quebrada, no hay obras de mitigación. Entonces me dice, pareciera que de verdad lo que dice el gobierno no es cierto. Es preocupante porque la gente se cree en la propaganda gubernamental, pero cuando ya viene al país se da cuenta, y aquí todo es más caro. Mira, ya la gasolina en Estados Unidos, en Washington, vale $4 vale la super. Y allá ganan en dólares, y aquí vale más de $4. Entonces, ¿cómo vamos a hablar de un país económicamente bien si todo está más caro? Más desempleo, más pobreza, más hambre. Pero de esto el presidente no dice nada. Solo dice cosas que son aquellas que no son importantes para el pueblo, pero el tema del costo de la vida no lo quiere tocar. Ahora, también hablando del régimen, hay que comparar entre aquellas personas que en cierta forma le temen al régimen y aquellas que temen que el régimen se acabe. Entonces, seguirá habiendo una gran cantidad de personas que opinan que si el régimen se quita, van a salir una gran cantidad de delincuentes. Es que mire, el discurso o la narrativa del gobierno es bien contradictoria, porque ¿dónde están los verdaderos líderes de las pandillas que ya estaban presos? ¿Dónde están? Porque han capturado al Croc, porque han capturado a otros criminales que son los que han organizado a las pandillas en El Salvador. ¿Dónde están? Bueno, están en Estados Unidos. ¿Quién los liberó? ¿Quién permitió que los sacaran de las cárceles? Si fue durante este gobierno. Entonces pareciera que como que no es cierto que de verdad estén combatiendo a la criminalidad. Parece que esta es parte del pacto o la estrategia del marketing político para el presidente. Entonces yo creo que aquí para combatir a las pandillas se combaten sin someter a la gente que no debe nada. Debe de focalizarse quiénes son los criminales y con ellos hay que dirigir el combate, no afectar a una población que no tiene nada que ver con este tema. Pues yo creo que el régimen pueden quitarlo, pero ya hay reformas también a la ley donde van a siempre continuar tratando de violentar los derechos humanos. O sea, no es fácil resolver el tema de El Salvador, y no es que por eso van a liberar a los miles de inocentes. O sea, aquí necesitamos miles de abogados para trabajar, para resolver esa mora judicial que hay en los juzgados, porque hay una mora muy grande de miles de personas que no se procesan porque no hay gente y al gobierno le vale. ¿Considera entonces que el sistema, ya para ir cerrando el bloque, considera entonces que el sistema de justicia tampoco está funcionando como debe? No funciona para nada. O sea, y si no los jueces, pues cuando dictan una carta de libertad, se acatara. Yo tengo información que hay más de 1000 cartas de libertad que no las quiere hacer efectiva el gobierno.
y en este momento... Más de 1000 cartas. Cartas de libertad. Eso es lo que se comenta. No tengo el dato porque no hay transparencia, pero esos son los comentarios. Entonces yo creo que es grave, pues, tanta gente inocente que esté presa y que no se le libere, habiéndose comprobado su inocencia. Aunque no se liberan totalmente, porque son liberados condicionalmente, tienen que estar firmando, pero al menos está en su casa. Sí. Pero ¿qué está pasando ahora? Que los liberan y días después los recapturan por el mismo delito. O sea, hay una necesidad del régimen de seguir alimentando las cárceles, de seguir con los espectáculos, de que hay capturas, que el régimen es necesario porque hay delincuentes. Sí. Bueno, y es así como terminamos este bloque. Por favor, no nos cambie. Regresamos en breve. Lo sucedido este 15 de septiembre no se puede dejar de lado, porque por una parte nosotros podíamos ver el desfile de los cuerpos de seguridad del Estado, llámese el ejército, llámese la policía como tal. Pero además, en otra parte había una manifestación, había una marcha. Esto también era protestando contra el régimen de excepción. Las personas que acudieron al llamado, específicamente, ¿qué solicitaban? ¿Qué pedían? ¿Qué exigían? Por favor, Samuel. Bueno, ya en el país se ha vuelto una tradición que el pueblo también se manifieste el 15 de septiembre. Antes era una tradición del gobierno, desfiles, exhibición militar, pero a partir del 2021, cuando comienza este gobierno a dar señales de la implementación de una dictadura, con la militarización, con aquellas... el régimen que durante la pandemia, de la imposición del Bitcoin, donde una moneda 100% que se creía que no iba a ser funcional, y eso pues se demostró en la práctica. Entonces creo yo que era necesario salir a la calle y fue una marcha que marcó la historia. Una marcha que unos dicen que fueron más de 40,000 personas o 30,000, pero cualquier cantidad. El gobierno manejaba que él tenía el 97% de popularidad, que el 3% eran los opositores, y la verdad que en esa marcha fue impresionante. Entonces por eso ahora también dijimos, hay que mantener este espacio de expresión popular, hay que demostrar también ese poder que tiene el pueblo, no solamente ver esos espectáculos. Vimos la formación militar que hizo el presidente, muy bonito, ahí en las cámaras, un gran espectáculo, pero también qué bonito ese pueblo, ahí andaban las víctimas de COSAVI, reclamando esos millones de dólares que se han robado. No saben, ya no, hoy con la muerte del señor gerente, ya no se sabe qué va a pasar, se conocerá la verdad. Y la verdad creo yo que por ahí todos ya casi la conocemos, que ese dinero fue usado para la campaña electoral del partido de gobierno, para financiar proyectos de los alcaldes del gobierno, del partido de gobierno. Entonces por eso se oponen a que se conozca la verdad. Cuando se dijo en la asamblea que creara una comisión para investigar el tema de COSAVE, todos los diputados de la bancada se opusieron. ¿Por qué se oponen? ¿Por qué hablaban tanto de transparencia antes de tomar esos curules y ahora se niegan a la transparencia? O sea, yo creo que el pueblo ya se dio cuenta que simplemente este gobierno fue una farsa. Bueno, hablando con muchos compañeros allá de la diáspora, gente que apoyó mucho este gobierno, ahora están decepcionados. Están viendo qué opción hay ahora, y con el movimiento social pues creo que se está logrando. Entonces la marcha fue muy bonita. Hoy ahí estuvieron las víctimas del régimen, hubieron cooperativas, estudiantes, maestros, víctimas de despojos de tierra, de vendedores, mujeres marchando. Entonces yo creo que fue una demostración. Ahí estaba todo el pueblo, diferentes colores políticos, diferentes tendencias religiosas. Yo creo que ese es el verdadero pueblo que tiene que luchar por recuperar la democracia y las libertades en este país. ¿Qué tipo de justicia se está pidiendo? Es decir, ¿se está pidiendo alguna especie de justicia restaurativa también para las víctimas? Bueno, nosotros pedimos primero la libertad de todos los inocentes, pero también el reparo a las víctimas. La gente ha quedado más empobrecida, pagando abogados, han pagado fianzas y no salen libres. O bueno, y esos muertos.
por culpa del régimen, tiene que haber un reparo económico para las víctimas. Entonces también estamos pidiendo el reparo a las víctimas, justicia, y también que se les limpien los expedientes a los que salen libres porque no pueden trabajar, porque están manchados, pues las empresas cuando les dicen, vaya, mire, tráigame los antecedentes penales para contratarlo, ahí dicen, mire, estuvo detenido y el delito fue este, y aunque se comprobó que no. Entonces también pedimos que se les limpie esos expedientes a las personas que se declaran que son inocentes. O sea, una situación muy, muy importante, compleja, pero esa es la lucha de Movir. Justicia y reparación, y en primer lugar la libertad de todos los inocentes. Las personas que se les comprobó que no tenían nada que ver con las estructuras criminales que azotaban el país, que perdieron sus trabajos, que puede ser que perdieron sus familias, sus matrimonios se quebraron, uno se puede plantear, uno se puede preguntar, ¿y de qué manera hay restauración para estas personas? ¿De qué manera se les puede aplicar justicia cuando algunos de los que no tenían nada que ver con los criminales perdieron sus trabajos? ¿El Estado les va a devolver su trabajo? El Estado está obligado a reparar a las víctimas, sin embargo, con este régimen y con este gobierno no lo va a hacer, porque es reconocer que cometió errores, que cometió tremendas violaciones a los derechos humanos, y esto puede considerarse que son crímenes de lesa humanidad, porque son premeditados, son sistemáticos, y estamos pensando también con algunas organizaciones preparar, documentar casos emblemáticos para llevarlo a la Corte Penal Internacional en Holanda y acusar al gobierno de crímenes de lesa humanidad, porque ya hay casos que reúnen esas condiciones. A ver, ¿quiere decir que ustedes quieren llevar los casos hasta La Haya, en Países Bajos? Por supuesto, allá está ese tribunal, y pues tenemos que hacer uso, como le digo, nosotros estamos haciendo uso de todos los espacios. Si aquí no nos escuchan, pues vamos a tener que tener que salir del país a buscar también ese apoyo. Pero creo que la parte más importante la tienen las víctimas aquí. Debemos de denunciar. Nosotros en Movir promovemos la denuncia en las redes sociales, la denuncia en la calle. No podemos callar ante semejantes violaciones de los derechos humanos. El régimen es fuerte porque la gente calla, porque la gente tiene miedo. Y hemos dicho, basta de miedo, tenemos que enfrentarnos si queremos de verdad detener estas violaciones. Con el miedo, lo que estamos haciendo es fortaleciendo más al régimen. Y hablando de miedo, ¿a ustedes los han amenazado en los últimos meses? ¿Les han escrito o algo? Fíjense que en las redes nos atacan, ¿verdad? Nos acusan que estamos defendiendo pandilleros, que estamos que llaman a la fiscalía, que nos capturen, que nos investiguen. Bueno, y nosotros tenemos, aquí estamos, o sea, estamos luchando por un sector que ha abandonado el gobierno. Si el gobierno tuviera el espacio para las víctimas, no estuviéramos Movir, no estuviéramos visitando, no estuviéramos en la calle denunciando. Entonces yo creo que si el gobierno no quiere denuncias, no quiere que lo incomodemos, pues que respete los derechos humanos y que libere a todos los inocentes. O sea, el temor está, el ataque en las redes está, pero ya en cuestiones yo vea que me están persiguiendo, pues todavía no me he percatado, ¿verdad? Pero yo sí creo que nos están vigilando, ¿verdad? Nos tienen en la mira, pero no ven por dónde. Pero aquí estamos, sabemos que tenemos las manos limpias, estamos defendiendo. Nosotros cuando formamos Movir, habían pasado 5 meses, porque yo también decía, mire, yo tengo miedo de defender gente que yo no conozco 100%, que son inocentes. Y yo sé que... a usted no le termina de constar, ¿no? Sí, entonces, en este país habían delincuentes y no eran pocos. Sí, claro. O sea, yo sabía que algunos hablaban que eran 60,000, 30,000, pero ya capturaron 80,000 y muchos pandilleros, casi de la mitad, salieron del país. Se fueron para Honduras, Guatemala, Estados Unidos. Tenemos el caso de Panchimalco, que me dicen que todos los pandilleros, porque el policía que está ahí capturó inocentes para proteger a los verdaderos pandilleros, y ahora dicen que están en Estados Unidos, allá se fueron a vivir. Les hizo el favor. Entonces, ese mensaje que Donald Trump le envió a Nayib Bukele, pues algo de cierto tiene, que allá se les está llenando de pandilleros y también se les está llenando de gente inocente que está huyendo de la represión y de la persecución de este gobierno. Yo creo que es una situación muy grave. Aquí ya no hay jóvenes para trabajar, los jóvenes tienen miedo. O
Solo vemos gente adulta ya que ya no puede, ya no tiene la misma energía, porque unos están presos, otros prefieren mejor huir del país. Eso es algo sumamente lamentable, y ya que usted menciona el caso de Pachimalco, que todavía hay agentes que hayan querido proteger a algunos criminales, culpando a aquellos que no tenían nada que ver con las estructuras, eso es algo delicado. E imagino que habrán casos que no solo habrán sucedido, como usted lo menciona, en Pachimalco. No, tenemos casos, bueno, en Santa Elena, Usulután, Sí. me cuentan que, bueno, ahí un inspector se levantó hasta los bolitos de la calle, porque eran, cuando iniciaba el régimen, les pagaban para que entre más capturaban, porque Bukele... correcto, Las cuotas. esos espectáculos de miles de personas presas, eso a él lo levantó la popularidad, y les dijeron, vayan a las canchas, vayan a donde está la gente y captúrenlos a todos. Yo conozco casos, me han comentado la familia que llegaban a las canchas y arrasaban tal vez algún pandillero había, o dos, y si habían 20 personas, los 20 se llevaban. Y no andaban preguntando. Entonces yo creo, ¿por qué no se van realmente al que es pandillero? ¿Verdad? O sea, o en estos casos, por ejemplo, acusarlo a usted de que colabora con las pandillas porque usted una vez llegó a un lugar de alto riesgo y tuvo que dar una cora para poder entrar y salir vivo. Eso para mí, mira, hay muchos empresarios, grandes empresas de bebidas que pagaban a las pandillas cuotas para que dejaran entrar el camión de productos a las comunidades. Sí, sí, sí. Y y el régimen no los persigue, porque son grandes empresas, la Coca-Cola, no me voy a mencionar marcas, pero grandes marcas tenían que pagar a las pandillas para que los dejaran entrar, y no están perseguidos, no están presos. ¿Por qué los jóvenes, solo por vivir en una comunidad pobre, sí están presos? Desde luego, una situación sumamente delicada, y así nos vamos a ir a la última pausa comercial. Regresamos en breve. Y es que a fin de cuentas, ¿será que Movir trabaja con cualquier persona o ayuda a cualquier persona que le solicite ayuda, que le solicite atención? Por favor, Samuel. Bueno, voy a aprovechar hacer un llamado a todas las víctimas a prepararse con arraigos, con esos documentos que compraron la inocencia de su ser querido, porque vamos a hacer una jornada colectiva para llevarle más información a Andrés Guzmán, el comisionado presidencial. Nosotros, dentro de esas reuniones, de esas jornadas, verificamos que las personas de verdad tengan todos los documentos que demuestran la inocencia. No nos vamos por la emoción de una madre que nos dice que su hijo es inocente, que lo siente, que es un angelito, porque sabemos de que ahí tiene que comprobarlo, porque en este país hemos vivido sometidos ante grupos criminales y que pues sí, tienen familias también, pero con estas personas sí estamos de acuerdo que el régimen debe ser drástico, pero no vamos a tolerar más violación de los derechos humanos. Es decir, ustedes no defienden a cualquier persona. Si algún familiar o alguien quiere contactarlos, ustedes deben de saber que al menos los vecinos o alguien más debe comprobar primero que la persona es inocente, porque ustedes solo defienden a aquellos que no tienen nada que ver con las estructuras criminales. Desde luego. Si alguien me dice, mire, mi hijo era joven, no trabajaba formalmente, nadie le puede dar una... Bueno, entonces yo les digo, recojan firmas de los vecinos. Si usted recoge unas 20 firmas de los vecinos con números de DUI y les dice es para que hablen bien de mi hijo, es porque de verdad es inocente. Pero ¿quién va a dar la firma para apoyar a un delincuente? Nadie. Entonces yo creo que, y cuando la gente logra presentarnos esos comprobantes, yo digo, no, este caso hay que entrarle con todo. Totalmente. Son casos delicados, y qué bueno que usted diga eso. Ustedes no defienden a cualquier persona que les pida ayuda, sino a aquellos que ustedes de primera mano han comprobado que no tienen nada que ver con las estructuras criminales. Samuel, hemos llegado al final del programa. Como siempre, no nos vamos sin antes agradecerle por esos comentarios, por esos criterios que ha desarrollado con respecto a cómo está funcionando Movir o cómo ha funcionado en los últimos meses. Gracias, Fernando, a Criterios por este espacio, y estamos a la orden cada vez que ustedes estimen conveniente para seguir
visibilizando a las víctimas y denunciando las violaciones que siempre se mantienen hasta la fecha. Bueno, y lo esperamos próximamente, Samuel. Recuerde que el criterio más importante siempre lo va a tener usted. Que descanse. Feliz noche. Una entrevista de Mix de Medios. Que aborda frontalmente los problemas de El Salvador con los verdaderos protagonistas y plantea soluciones. Criterios